En política hay mil maneras de llamar la atención. Sobre todo, la mayor parte de las formas y maneras es mintiendo. Es decir, prometiendo cosas que a lo mejor se sabe de entrada que no se van a poder cumplir. Entonces, todo el arco político en todo el mundo es un discurso que camina por un sendero, mientras que la realidad puede caminar un sendero paralelo, pero no se llegan justamente al mismo destino. Increíble. Entonces, desarmar ese misterio, porque al fin y al cabo la política es un entramado de misterio. No se sabe qué hay más allá, porque están los imponderables que pueden tirar por tierra todas las mejores intenciones. Y claro, cuando vos estás jugando con la política sin ser político, entonces descubrís un mundo maravilloso, porque como no te condiciona nada para que no digas lo que sentís y lo que observás y lo que a lo mejor estás viendo con claridad meridiana, entonces podés enriquecer ese espacio que muchos se sienten contenidos. O sea, hay muchos políticos que se les pregunta determinadas cosas y lo eluden, o sea, no se manifiestan. Y pensar que a lo mejor esa pregunta que se le hizo a ese político estaría centralizado toda la base estructural de su futuro accionar, en el caso de que llegara a ser considerado un candidato elegido por la voluntad popular. Hoy vamos a hablar de ese tema porque es un tema distinto para arribar al fundamental de los condicionamientos. Y estoy hablando del fundamental de los condicionamientos no en cualquier parte del mundo, sino en la Argentina. Porque de Argentina nos ha quedado solamente el nombre y el aparato, o sea, el cascarón de la República Argentina. Pero, lamentablemente, la realidad, si vos, sin condicionamientos, como te dije antes, la buscas, es totalmente distinta a la que aparentemente se observa. Un tema, pero por demás, preocupante y además tentador para tratarlo con solvencia, o sea, con honestidad, por decírtelo de alguna manera concreta. Por ejemplo, en este momento, ningún político argentino te va a traer a la palestra, o sea, a la discusión, el tema fundamental del país, el tema más dramático, el tema más espinoso, que la Argentina está enajenada. Eso no te lo va a decir ningún político que solamente él lucha para conseguir posicionarse sobre solamente un 20% del poder que quedó liberado. Y ese 20% está muy condicionado. ¿Y sabes por qué no lo hace? No es porque no lo sepan, casi todos lo saben. Porque el problema que él tiene como político es que no podrá resolver lo que la gente, lo que el pueblo le demandaría si él confiesa que solamente lo va a administrar el 20% del país. Si él dice el 80% de la Argentina está enajenada, y abre la posibilidad de que le pregunten, y bueno, ¿y usted qué va a hacer frente a eso? ¿Y qué puede responder él? Tiene que mentir. Tiene que mentir, porque no, ¿qué verdad puede asumir y decir, no, yo voy a hacer tal y tal? No lo puede decir. O sea que esas cosas no se pueden decir. Entonces vos fíjate cómo vos vas descubriendo el verdadero accionar de un político y hasta cuándo él puede ser creíble. O sea, él sabe que no te puede, él sabe que sería una mentira muy grande decir, yo voy a hacer que todos los capitales se rindan frente a mi proyecto y que yo voy a recuperar el 100% del poder en la Argentina. ¿Te das cuenta? No, ¿qué va a decir eso? No se lo cree nadie. Además de no creérselo a nadie, no lo puede hacer. Ahora bien, vos fíjate cuál es la diferencia. Como nosotros no somos políticos, sí nos podemos meter en ese terreno. Y nos podemos meter a opinar de frente y no nos importa que se ofendan, que se sientan identificados, que vos los pongas en evidencia. Porque
vos no corres ningún riesgo porque vos no estás apostando a ver cómo te acomodás o cómo te insertás dentro del sistema. Vos decís las cosas como las ves, con la claridad meridiana. Y como no estás jugando para ver qué proporción o qué porción te va a tocar a vos, lo podés ver con honestidad y decirle a los compañeros, a los amigos, al pueblo, a la gente que te escucha y que tiene la deferencia de seguirte, como en este caso, cómo es la realidad. O sea, cómo es la verdad dentro de lo que uno ve, no es que la verdad absoluta. La verdad absoluta uno no la puede concebir porque hay montones de cosas escondidas, ocultas o secretas que uno no las sabe, sino lo que ve. Por ejemplo, nosotros ese 80% que tenemos enajenado, que se ha hecho un proceso a través del tiempo. O sea, no es que se ha enajenado, sino que han ido invirtiendo capitales, han conseguido prebendas oficiales de los gobiernos determinados, por cometas, por arreglos, han conseguido concesiones, en fin, y se han ido tomando porciones del poder verdadero. Por ejemplo, no se hizo de la noche a la mañana entregar el comercio exterior, todo lo que la Argentina produce a una empresa corporativa o varias empresas corporativas que manejan el poder absoluto del comercio exterior argentino. O sea, la llave del país la tienen empresas internacionales, no la tiene el país. Nosotros cobramos una gabela de la riqueza y nos pasan gato por libre como se les antoja, hacen embarque clandestino, en fin, todo eso que vos lo sabés. Entonces, ¿cómo recuperamos ese 80% del poder que justamente es lo más difícil del tema? Ellos con ese de 80% han adquirido una proporción extremada de poder político. O sea, tienen la facilidad de comprar senadores, diputados, ministros, gobernadores, en fin. A ellos no hay una ley o no hay una legislación o un decreto que no se lo pasan, ¿sabes por dónde? No los detiene nada. Entonces tienen, además del poder real que ostentan, el poder que va por debajo de la superficie, el poder secreto, el poder de la compra, el poder de la corrupción, el poder del comprar a un gobernador, comprar a un intendente, comprar a un ministro, comprar a un senador, en fin. Entonces, ¿cómo lográs vos, cuando vos decís que, porque te hacen decirte, como te lavan la cabeza y como vos entrás con compromiso, que vos respetás la democracia y todo el funcionamiento de la ley? Pero la ley la tenés que respetar vos, pero que ellos hacen con la ley lo que se le da la gana, eso es otra cosa, eso no es público. Entonces, vos tenés en frente una vez que llegás de una carrera política azarosa de mentiras y transacciones espurias y chamullos y compras y ventas y compromisos, y llegás al poder, llegás a la presidencia de la República para solamente manejar un 20%. Lo demás, vos podrás tratar de negociar con ellos, pero ellos te van a imponer lo que se les cante, que defienda bajo ninguna otra apelación que sus intereses. Entonces no hay forma de salir de la trampa, no existe. Entonces nosotros, como somos libres, te dije al principio, como somos libres pensadores, nosotros sí tenemos la llave, el secreto para salir de esa trampa. Es decir, es una utopía prácticamente ponerlo en práctica, pero sí sabemos decirlo y lo vamos a decir, porque no sería nada raro que a lo mejor se presente una oportunidad para hacerlo. Entonces aquí es cuando aparecen las realidades primeras. Es decir, bueno, muy bien, ¿cómo vas a hacer para que esa enorme riqueza, y es que significa enorme poder en las decisiones fundamentales del país, vuelva a ser posesión de los argentinos? O sea, ¿cómo haces para que todas esas corporaciones, un día por decreto, vos decís, se tienen que ir todos? Durás un minuto en el gobierno. O sea, ellos tienen un poder extraordinario de tal manera que
terminarían como le pasó a Rodríguez Sá cuando quiso hacer alguna cosa. Por teléfono lo sacaron, o sea, salió corriendo para San Luis porque me imagino lo que le habrán prometido. Entonces te das cuenta que, pero sin embargo se puede hacer. Sin embargo se puede hacer porque China lo está haciendo. Entonces si China lo está haciendo, quiere decir que se puede hacer. Ahora, habrá que averiguar bien cómo lo hace China o cómo lo ha hecho. A lo mejor para nosotros sea un poco tarde y más difícil, pero también nosotros tenemos una idea para compensar esa enorme adversidad que sería recuperar nuestro patrimonio. Es una lucha que puede llevar generaciones y generaciones y es muy difícil de lograr. Pero no porque no haya ideas, y además no porque no haya posibilidades. Porque, por ejemplo, vamos a poner la corporación que sea. Vamos a poner la corporación que sea, me imagino que cotiza en bolsa. Claro, esto habría que consultarlo con especialistas para no meter la pata y hablar cosas que no tienen sentido o posibilidades. Esa gente cotiza en bolsa, tiene acciones, o sea, tiene un valor nominal en acciones. ¿Cuántos? Yo creo que si están en bolsa uno podrá comprar esas acciones, me imagino. Ahora bien, tenés que tener leyes, tenés que tener una constitución preparada para un eventual proyecto de ese tipo. Tenés que tener leyes y tenés que tener mayoría en el Congreso. O sea, tenés que tener un montón de instrumentos aledaños para eventualmente poder realizar una tarea de ese tipo. No sé si se puede hacer, o sea, te lo vuelvo a repetir, yo solamente te estoy manifestando la idea de las posibilidades que creo que se pueden instrumentar. Si nosotros lográsemos la unidad del peronismo, y seríamos más o menos opcionalmente como lo es el Partido Comunista en China. Claro, habría que hacer una política nacionalista, o sea, ya Perón lo intentó con el IAPI. Perón logró concentrar el poder del Estado manejando la riqueza del país. Mirá cómo le fue a Perón y mirá todo lo que dijeron de Perón y mirá todo lo que dicen todavía del IAPI. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, pero no se pueden hacer. El tema es que yo quería llevarte a esta posición para que vos sepas que en este lugar ideas no faltan, acá sobran ideas. Ahora, cada idea tiende siempre a una misma dirección, o sea, no es que hoy tengo una idea y mañana se contradice con otra idea. Acá todas las ideas que tenemos tienen un correlato en el tiempo, tienen una coherencia. Es difícil a veces ideas como este tipo de recuperar nuestro patrimonio, sería una lucha o sería una tarea de muchos años y sería una tarea de cambiar leyes, constitución y lograr la unidad nacional. O sea, nosotros estaríamos en condiciones de hacerlo en un proceso de tiempo y fundamentalmente con un gran liderazgo. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos dándonos cuenta que las grandes potencias económicas son dictaduras democráticas. O sea, se hace lo que el presidente, lo que los gobernantes dicen, no se hace lo que la ley dice. La ley puede jugar para acomodarlos tanto, pero las ideas centrales son a través de la idea de un presidente, de un gobernante, de un poder, o sea, un presidente o un poder colegiado como el comunismo, por ejemplo, pero siempre hay una cabeza ahí. Ahora estamos frente a una nueva experiencia que se va a hacer en América Latina. Y también es bueno tenerlo presente, porque el problema que enfrenta México es un problema tradicional ancestral, o sea, el PRI y todas esas componentes que ha sido un partido de centro, de extrema derecha prácticamente, que ha tenido que luchar con una enorme pobreza. O sea, ha llegado a una corrupción total, ha perdido el control de la realidad y ahora por eso ha surgido esta nueva experiencia que va a empezar ahora en diciembre. La idea de López Obrador es la idea de Perón. O sea, no es que López Obrador trae alguna cosa nueva. Lo primero que dijo,
es que le va a doblar el sueldo a los marginados, más marginados sociales. O sea, me acuerdo de Perón. La primera idea de Perón fue la del peón rural, de la dignificación del peón de campo. O sea, vamos a empezar por los más pobres y los más marginados. Ahora en México se espera una nueva experiencia que viene a tratar de imponer una nueva situación que no sé cómo estará. Tenía todo el pueblo a su favor en este momento, los medios de comunicación están sorprendidos, los opositores están descontrolados, o sea, los enemigos internacionales, las corporaciones, no sé cómo lo van a tomar, no se esperan grandes abrazos, grandes convergencias para apoyar un gobierno popular que viene a revisar los contratos petroleros y a luchar contra la corrupción y el narcotráfico. O sea, se presentan imponderables que uno no puede prever. Pero volviendo a lo nuestro es viendo, porque nosotros tenemos que ir conversando, porque estas son conversaciones que vamos haciendo todos los días, de las posibilidades que tenemos y las que no se pueden tocar, políticamente hablando. Nosotros podemos acá tirar una idea y decir, vamos a nacionalizar todo lo que está en manos extranjeras, la vamos a nacionalizar. Ahora, ¿es posible eso? Bueno, ese es lo difícil. Nacionalizar sería despertar al monstruo, sería imposible. Por lo tanto, nosotros debemos estar muy atentos a todos estos fenómenos que producen las realidades. O sea, no es que nosotros estemos tratando desesperadamente de buscar un hecho, un acontecimiento para destacar. Están latentes ahí, están permanentemente como insinuándose de que son problemas que eventualmente en algún momento tendremos que resolver los argentinos. Y entonces, lo peor de todo es que no hay gente suficientemente preparada para que nos hable de estas cosas y nos ilustre qué posibilidades habría de, en un futuro, eventualmente realizar estas tareas. Porque en algún momento o nosotros perdemos el país y pasamos a ser parte de una comunidad, o recuperamos nuestra identidad y nuestros patrimonios. En algún momento eso se tiene que dar. Entonces, pensar en esto y tirarlo así para que se comience a concientizar, yo creo que es una tarea que, si bien no es para solucionar nada, es para poner en preaviso qué es lo que tendrán la futura dirigencia o los futuros ciudadanos, los futuros participantes de estas luchas que se evidencian que se van a presentar. O sea, este problema de la enajenación del país no se va a resolver con un gobierno nuestro que llegue a consensuar con todos los poderes que están establecidos. Los poderes que están establecidos no van a querer aceptar solamente, van a aceptar lo que a ellos les convenga. Nada de que afecte a sus intereses, y lo está mostrando, por ejemplo, la sociedad rural, cuando el gobierno le insinúa que le va a volver a poner las retenciones, le saltan a la yugular. Por eso Macri no puede recuperar dinero para poder mantener el statu quo. Va a pasar lo mismo si alguien llegara al gobierno, un gobierno nacionalista, que de eso se trata, que cambiara el discurso y el juego de las instituciones, y va a tener una resistencia nacional e internacional terrible, dirían, se volvieron al comunismo, vienen con la reforma agraria, en fin, los argumentos no faltarían. Ahora, curiosamente, a China no le dicen eso. ¿Por qué no le dicen eso a China? O sea, todo esto nosotros tenemos que evaluarlo porque forma parte del problema. No es que esto es una cosa aislada del problema del mundo. En algún determinado momento va a ocurrir en Argentina que esto se ponga como un tema de tratar, de buscarle la solución, o completamente entregar todo y decir, bueno, muy bien, hagan lo que ustedes quieran. Ya estamos a un paso de eso, ¿eh? Si este gobierno se llegara por esas cosas raras de la alquimia que ellos hacen muy bien,
prolongar otros 4 años más, es muy posible que nosotros perdamos no lo vamos a perder el 20% que nos queda de poder, porque ese 20%, como ya se ha dicho acá, significa trabajar de bombero para cuidar los intereses a ellos, pero vamos a perder muchas cosas más que en el futuro van a ser realmente importantes no tenerlas en la mano. En fin, yo quería hoy traerte todas estas cosas para que veas la clase de dirigente que nosotros tenemos, lo que te dicen ellos, cuál es su discurso y cuál es la realidad. Porque el discurso puede ser muy florido, pero la realidad vos ves que están encorsetados y que no creo que tengan la suficiente inteligencia como para salir de la trampa, que es lo que venimos diciendo todos los días. Por lo tanto, como ves, lograr que una de las grandes corporaciones que se están llevando la gran riqueza de la Argentina, que nos venda el 50% de su patrimonio, y es una tarea de gigante, porque lo ideal sería no nacionalizarlas, para no perder el margen que ellos tienen y la capacidad que tienen, pero que el negocio para nosotros sea el paso previo para recuperar nuestro patrimonio. Y si nosotros tuviéramos acceso a comprarle el 50% de su valor, sería extraordinario eso para nosotros. Quizá pensar esto pudiera traernos alguna idea, a lo mejor mejorada y superada, porque por ahí va a pasar la cosa. Nunca vamos a lograr nosotros por decreto o por una ley del Congreso nacionalizar nada, ya ves lo que nos pasó con los medios de comunicación. Pero esta sería otra alternativa que también debiéramos nosotros considerar y que no está exento de que alguna de estas ideas pueda funcionar. Como ves, tratamos todos los días de traer alguna idea para ir cocinando, porque esto nos va a permitir también observar lo que hacen nuestra dirigencia, o los futuros nuestros dirigentes, si tienen alguna idea o de alguna forma le pasan por cerca de estas ideas. Si algunos de nuestros dirigentes que nos prometen tantas cosas nos hablaran de cómo pudiéramos eventualmente en un futuro recuperar nuestro patrimonio. Es muy importante observarlos y seguirlos de cerca para ver si por casualidad se les escapa alguna vez alguna de estas ideas. Sería interesante porque el día que encontremos algún dirigente que hable de estas cosas, debemos prestarle atención, porque ese sí es una posibilidad realmente importante y cierta, que si se diera o se trajera el tema, sería muy halagüeño por parte de ese dirigente o de esa dirigencia. Y por lo tanto, ya con esto cerramos. Quería dejarte hoy todas estas inquietudes, porque con los amigos uno puede hablar de sus inquietudes como charla de amigos, como secretos del pensamiento, como una manera de pensar en voz alta el destino, como una manera de estar atentos sobre lo que es nuestro gran problema, que nosotros tenemos que tener gente que ya empiece a pensar cómo eventualmente se pudiese resolver. O sea, no es que estamos perdiendo el tiempo, ni estamos tirando ideas así por estupidez nomás y para quemar las horas. Estamos hablando de temas que en algún momento se van a tener que hablar. Y qué bueno sería si ya empezásemos a conversar de esto, como estamos conversando ahora entre vos y yo. Posiblemente esto no tenga ninguna trascendencia, ¿me entendés? O a lo mejor quién sabe quién te dice, porque como no sabemos en la dimensión que puede penetrar una idea, no sabemos realmente cuáles pueden ser las consecuencias. Yo por lo menos estoy con vos, y si vos me seguís, yo le sigo metiendo, porque algo de todo esto va a quedar, y eso siempre, si queda algo, ya es un triunfo, ya es haber hecho algo, porque si vos no haces nada, ese es el problema.